Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso, siempre te damos gracias. Y también gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, siempre acompañando con nosotros. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso, a pesar de que no podemos ver cara a cara físicamente en la iglesia. Creemos que Dios nos dará más gracia y más amor por mediante tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y peligrosa. Y también nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Ahora hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta pandemia. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Salmos capítulo 77. Salmos capítulo 77, versículo 1 y 2. Texto principal de hoy, Salmos 77, versículo 1 al 2. Salmos, capítulo 77, versículo 1 al 2. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Hasta aquí. Hoy, a través del Salmos capítulo 77, aprenderemos la palabra de Dios con el título de Consuelo en el día de la angustia, la meditación profunda de la salvación. El título de hoy es poco largo. Consuelo en el día de la angustia, la meditación profunda de la salvación. A través de la palabra de hoy, 77, Salmo 77, aprenderemos sobre el tema muy importante para nuestra vida cristiana. Mientras llevamos la vida, de vez en cuando recibimos tribulaciones y nos hundimos en medio de dolores y tristezas, ¿no? Sí, muchas veces. O de vez en cuando recibimos estas tribulaciones. En particular, en estos días estamos experimentando directamente muchos sufrimientos bajo la situación de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Estamos experimentando directamente este sufrimiento, ¿no? A veces, debido a que estas dificultades son tan graves, nada en el mundo pudo darnos algún consuelo, ¿sí? Es muy lamentable. La palabra de Salmos capítulo 90, versículo 10 dice que la fortaleza de vida es molestia y
trabajo. Sabemos bien este versículo. Cada vez el seminario de la Biblia aprendemos este versículo. La fortaleza de vida es molestia y trabajo. Como este versículo, es necesario recordar que la vida es a continuación de los problemas. Continuación de los problemas. Cuando nos enfrentamos a un problema en nuestra vida, pensamos que si se resuelve ese problema primero, todo lo demás se resolverá fácilmente. Así pensamos, ¿no? Si resuelve ese problema primero, todo lo demás se resolverá fácilmente. Así pensamos. Pero, muy lamentablemente, cuando se resuelve ese problema que tengo ahora, surge otro problema de nuevo. Sí, surge de nuevo. Al solucionar esos otros problemas aparecen de nuevo continuamente. Esto es la forma de nuestra vida, ¿sí? Aspecto de nuestra vida, ¿no? Yo personalmente cuando ingresé al servicio militar, en aquel momento de ejército, era el problema más grande de mi vida, en ese momento, cuando tenía 20 años, ¿sí? En ese momento, el problema de ejército era el problema más grande en mi vida, para mí. Era muy difícil ese tiempo. Por eso, creí que iba a poder hacer todas las cosas después de salir del servicio militar. Pensaba así. Entonces, estuve muy contento por un tiempo, después de salir del servicio militar. De verdad, estuve muy contento por un tiempo después de salir del servicio militar. Pero, al instante, tuve el problema de conseguir un empleo, ¿sí? Después de servicio militar, de nuevo, tuve el problema de conseguir un trabajo, ¿sí? Era muy difícil de ganar un trabajo en ese momento, ¿sí? Después de entrar a un trabajo, pero afortunadamente yo pude entrar un trabajo. Pero después de entrar a un trabajo, la vida del trabajo en una empresa era más difícil, era más dura que la vida en el ejército. Era muy difícil. Luego me casé, ¿sí? El matrimonio tampoco no era fácil. Dar luz, mantener la familia y criar a las hijas, ¿no? Tampoco era tan fácil. Ustedes también pueden entender esto, ¿no? Sí. Reflexionando nuestra vida, podemos entender fácilmente sobre esta forma de la vida, ¿no? Siempre al terminar un problema, seguía otro problema, sí, seguía otro problema. Era una continuación del problema, sí, continuación del problema de nuestra vida. Incluso al ver la situación de experimentamos ahora mismo, podemos entender esto muy fácilmente, ¿no? Así estamos experimentando esta forma de vida, ¿no? Al final, nuestra vida está caminando dentro de sufrimiento y problemas, como dice la Biblia, ¿sí? La Biblia explica sobre esta vida, ¿sí? Pero lo necesario en este momento no es meditar en el problema en sí profundamente, sino meditar en Dios. Hoy aprenderemos
sobre esta manera, ¿sí? No tenemos que meditar el problema en sí profundamente. Tenemos que meditar en Dios profundamente, en este problema, en esta dificultad, en este problema de nuestra vida. Esta es la manera de solucionar este problema, primeramente. Meditar en Dios. Especialmente, en cuanto meditemos profundamente sobre en qué situación y qué estado hemos recibido la salvación, podremos quitarnos estas tristezas en nuestra vida, estos problemas de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que meditar profundamente sobre en qué situación y en qué estado hemos recibido la salvación, ¿sí? Es muy importante. Esto es meditar en el Dios profundamente. Esto es lo fundamental, ¿sí? Algo esencial, ¿sí? Sin embargo, el problema se repite, ¿sí? Porque la gente se enfoca más en las cosas secundarias que en lo esencial. Esto es la equivocación de los hombres, ¿sí? Porque el problema se repite. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca más en las cosas secundarias que en lo esencial. Lo esencial es el Dios, ¿no? Lo esencial es la salvación, evangelio, estas cosas. Entonces, tenemos que pensar profundamente en qué es lo esencial, es decir, acerca de la salvación que hemos recibido y sobre Dios. Sobre Dios. Es algo esencial, profundal, ¿sí? Aunque la salvación que nos dio el Señor es importante por su presencia misma, pero a la vez también tiene un poder maravilloso de recuperar y fortalecernos espiritualmente en muchas situaciones de nuestra vida. Es la manera muy importante, muy clara, una clave muy clara de solucionar el problema de nuestra vida. Meditemos en lo esencial. Meditemos en Dios. Este Salmo capítulo 77 es el Salmo de Asaf, ¿sí? Aquí, arriba de capítulo 77, está escrito con letras pequeñas en su Biblia, Salmo de Asaf, así. Salmo de Asaf. Si cada Biblia parece que tiene letra chiquita arriba de capítulo 77, Salmo de Asaf. Entonces, hoy vamos a pensar, vamos a meditar sobre este Salmo. A través de este Salmo 77 podemos darnos cuenta de que Asaf estaba en una situación muy triste, ¿sí? Aquí explica sobre esta situación de Asaf. Asaf, en esa situación, recordando el acontecimiento del éxodo milagroso, seguía adelante pasando y superando las tribulaciones. El contenido de Salmo 77 aparece esta enseñanza. Asaf, en esta situación muy difícil, recordando el acontecimiento del éxodo, ¿sí? Acontecimiento del éxodo muy milagroso, seguía adelantar pasando y superando las tribulaciones, ¿sí? En el versículo 1 y 2, aquí, texto principal, en el versículo 1 y 2, Asaf le clamaba anhelosamente a Dios en el día de las tribulaciones. Aquí dice así: con mi voz clamé, dice, con mi voz clamé a Dios clamé, ¿sí? Continuamente clamando, ¿sí? Clamé, y Él me escuchará, dice. Asaf, clamándole a Dios
así constantemente. Creía que al final Dios escucharía su oración, su voz. Por eso aquí dice, Él me escuchará. Dice así. Así de esa manera, Asaf buscó primeramente al Señor en el día de la angustia. ¿Sí? Cada persona podemos tener ese día, como ese día, angustia, día de angustia. Aquí, Asaf también, en esta situación, él buscó primeramente al Señor, clamando, ¿sí? Clamándole a Dios. Aquí, él alzaba sus manos para la oración en la noche y no dejó que descansen. La Biblia dice así. Aquí versículo 2 dice, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Sin descanso. Pensemos, de verdad, es muy difícil de hacer esto, aunque sean 5 minutos levantando las manos. 5 minutos levantando las manos es muy difícil, ¿no? Pero él lo hizo en toda la noche. Por eso podemos entender que su corazón muy anhelosamente clamaba a Dios. Alzaba sus manos, levantando las manos. Y Asaf no confiaba en el hombre. Asaf se negó a recibir consuelos. Aquí dice, mi alma rehusaba consuelo, dice. Rehusaba consuelo. Eso no significa que él rechazó el consuelo de Dios. No significa así. No significa que él rechazó el consuelo de Dios, sino que rechazó el recibir consuelo de parte del hombre, ¿sí? Consuelo del hombre. Él rechazó consuelo del hombre solamente. Porque él sabía bien que el real consuelo no es del hombre. Él sabía esto. O sea, él sabía exactamente sobre el Dios. Por eso negó el consuelo del hombre. Solamente consuelo de Dios él quería. Ninguna cosa de este mundo pudo consolar el dolor y la molestia que tenía Asaf. Él sabía esto. Asaf solamente quiso recibir el consuelo de Dios y ser respondido por Dios. Pero muy lamentablemente ocurrió un problema. Sí. Pensemos desde este punto. Asaf solamente quiso recibir el consuelo de Dios, pero ocurrió un problema. ¿Qué problema? A pesar de que le había rogado mucho al Señor así, de esa manera, no llegaba la respuesta de Dios. Esto era el problema de Asaf. A pesar de que él había rogado mucho, muy fervorosamente al Señor, pero no llegaba la respuesta de Dios. Mucho tiempo. Por lo tanto, Asaf se preocupaba cada vez más. Aquí, Salmos capítulo 77 explica muy bien un proceso de una persona que tenía sufrimiento. Cómo empezó y cómo terminará. Entonces, a pesar de que clamaba mucho a Dios, rogaba mucho a Dios, pero no había nada de respuesta de Dios, entonces él se preocupaba mucho. Asaf se preocupaba cada vez más. Su espíritu se había herido, no pudo dormir ni hablar, tanto así que se puso muy agotado. Entonces, si pensamos este aspecto de Asaf,
También podemos pensar en nuestro aspecto también. Teníamos como esta experiencia en nuestra vida también, ¿no? Entonces, muy coincide con el corazón de Asaf. Entonces, podemos meditar bien, podemos entender bien sobre esta situación. Y también podemos saber cómo podemos salir de esta situación, cómo podemos solucionar este problema a través de este aspecto de Asaf, y a través de Salmos 77 podemos solucionar, podemos conocer la manera de resolver este problema. Así que escuchen atentamente, por favor. Entonces, Asaf, dentro del dolor extremo que hería su espíritu, sentía molestia y no pudo buscar el alivio del corazón. Por eso, este contenido está explicando bien en el versículo 3 al 9, explicando muy bien. Salmo 77, versículo 3 al 4, aquí abajo. Salmos 77, versículo 3 al 4, aquí les leo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, Selah. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Explicando muy bien sobre su situación, ¿no? Sobre su aspecto. Nosotros también, entonces, comparando este aspecto, podemos entender nuestro aspecto también. Nosotros también, al sentir que fuimos desamparados por Dios, recibimos un dolor muy grande, ¿sí? Reflexionemos. En nuestra vida también tenemos esta experiencia, ¿no? Al sentir que fuimos desamparados por Dios, recibimos un dolor muy grande, como Asaf. Del mismo modo, Asaf también sentía que Dios lo había dejado y que se ha opuesto a él. Así sentía Asaf. Por esta razón, sentía un dolor muy grave de espíritu. ¿Sí? Dolor de espíritu. Cuando uno cae en la desesperación, hay muchas ocasiones en las que no puede ver a Dios que está junto con él, ¿sí? Pero pensemos, a pesar de que tenemos esta angustia en nuestra vida, pero Dios siempre está junto con nosotros. Pero debido a que este dolor es muy grande, olvidando, ¿sí? A veces olvidamos el Dios que está junto con nosotros. Entonces, tendrá una autocompasión, ¿sí? Tendrá una autocompasión y pensará que Dios no ha hecho nada bueno por él y que él nada más padece desventajas. Hasta este pensamiento podía pensar, ¿sí? De esa manera, Asaf, por la autocompasión, daba algunas preguntas de queja. Puede ser, ¿sí? Nosotros también. Aquí, Salmos capítulo 77 explica muy honestamente sobre este aspecto del hombre, ¿sí? Si tenemos un problema muy grave y parecía que no hay alguna respuesta de Dios, puede ser este aspecto, ¿sí? Como este aspecto. Hasta daba algunas preguntas de queja, como Asaf. Por eso aquí la Biblia explica así.
Abajo, versículo 7 al 9. Versículo 7 a 9. Asaf en su angustia, así preguntando a Dios. Pero estas preguntas es de queja, ¿sí? Es de queja. Aquí les leo. Así preguntaba. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. De esa manera, Asa preguntaba a Dios. De esa manera. Preguntar de queja, podemos entender así. El hombre cuando está en una situación difícil, como así, de esa manera, se queja de esta manera a Dios. Pero, si pensamos así, humanamente, la verdad que nunca podremos entender es el padecimiento de Jesús, quien no tenía nada de pecado. Entonces, tenemos que pensar sobre Jesús. Nosotros también tenemos algunas dificultades. Por eso, puede dar estas preguntas de quejas, ¿no? Pero si pensamos así humanamente, la verdad que nunca podremos entender es el padecimiento de Jesús. ¿Sí? Padecimiento de Jesús, quien no tenía nada de pecado. ¿Sí? Pensemos, imaginemos sobre Jesús. ¿Qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía él que tuvo que asumir todos los sufrimientos y la muerte en la cruz? ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ir por el camino de la obediencia según la voluntad de Dios, resistiendo la adversidad, tristeza, burlas, tentaciones, hambres y pobreza. Imaginemos, pensemos, meditemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente vino Jesucristo de esa manera y padeció gran dolor. Pero él no tenía nada de pecado. ¿Cómo piensan ustedes entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque él quiere que nosotros recibamos la salvación y se alegra más por esto. Esto es el propósito de la muerte de Jesucristo. Por eso murió, por eso padeció tan trágicamente en vez de nosotros, ¿no? Imaginemos esta escena entonces. La Biblia explica sobre esto, sobre Jesús. Aquí, busquemos la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Este versículo muy conocido y sabemos bien, muchas veces estudiamos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esto era el deseo de Dios. Abajo, Hebreos capítulo 12, versículo 2, aquí. Miremos la pantalla, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabemos bien este versículo, ¿no?
muchas veces aprendimos sobre este versículo. Dios es Jesucristo. Jesús es el Dios mismo, Dios mismo. Y vino a esta tierra para salvar a todos los hombres, ¿no? Es muy importante. Por eso, en realidad, la cruz es algo doloroso y un oprobio, ¿sí? Doloroso y oprobio. Porque es un castigo que tendría que recibir un hombre criminal, ¿sí? Para las personas que tienen gran pecado. Por eso, esta cruz es muy doloroso y un oprobio, podemos entender así. Pero Jesucristo, sin pecado, nada de pecado, murió en esta cruz. ¿Por qué? Para salvar a nosotros. A pesar de que tuvo que recibir un sufrimiento extremo, en medio de dolor y vergüenza en la cruz, pero como quería que nosotros recibamos la salvación, por medio de esa cruz, Jesús mismo fue crucificado. Sí. Es gran amor, entonces. Tenemos que meditar en esto. Cuando tengan algún sufrimiento muy grande, pero comparando con el dolor de Jesucristo, nuestro sufrimiento no es nada. Por eso, Jesucristo murió en vez de nosotros. Jesús mismo fue crucificado en la cruz para salvarnos en vez de nosotros. Pero nosotros, cuando nos encontramos con algunos problemas, nos enfocamos solamente en esos problemas en sí. Esto es una equivocación. Tenemos que meditar en ese Jesús, ¿sí? Tal Jesús que murió en vez de nosotros, teniendo gran dolor, gran oprobio, ¿no? Pero muy lamentablemente, nosotros cuando tenemos algunos problemas, ¿no? solamente meditamos en esos problemas en sí, no pensando en ese Dios, en ese Jesús. Diciendo así, ¿por qué ocurrió este problema a mí? ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué daño recibiré yo mirando este problema solamente sin pensar en Dios, sin pensar en Jesús, pensando así? ¿Por qué ocurrió este problema? Enfocando en ese problema, no más. Esto es una equivocación. No es la manera de solucionar este problema. Así solamente pensamos en estas cosas muy detalladamente. Estos problemas muy detalladamente. Analizamos muy detalladamente la causa y los resultados de estos problemas. Pero, ¿cómo piensan ustedes? Si analizamos muy detalladamente sobre este problema, ¿qué pasaría? ¿Cómo piensan ustedes? Uno sabe muy bien que debería mirar a Dios al tener un problema, como dice la Biblia, pero en realidad, de vez en cuando o muchas veces, encuentra a sí mismo que no piensa casi nada en Dios en estos problemas. Cuando enfrentamos estos problemas, no piensa nada en Dios, sino sobre ese problema en sí muy detalladamente, pensando así. Al reflexionar en nuestra vida, podemos saber que muchas veces pasó esto en nuestra vida también, inesperadamente o a propósito, ¿no? Y
al analizar ese problema, encuentra la causa también, ¿sí? Podemos tener la causa o resultado también. Podemos encontrar. Pero, tenemos que darnos cuenta que dentro de eso, dentro de esta causa, este resultado, no se encuentra nada del poder, plan y carácter de Dios. Este punto es muy importante. A pesar de que tenemos una causa o un resultado de este problema, pero sí, este problema en sí tiene estas causas, estos resultados, pero dentro de estas cosas no hay nada del poder, plan y carácter de Dios. ¿Por qué? Desde el principio, él no pensaba en Dios, ¿sí? Sobre Dios. No pensaba nada. No relacionado con las cosas de Dios. Solamente relacionado con las cosas de ese problema en sí. Causas, resultados. Pero, ¿qué pasaría si tenemos estas causas o resultados? No tiene nada de las cosas de Dios. No hay poder, plan, carácter de Dios. Para los cristianos, para nosotros, lo más importante es las cosas de Dios, ¿no? Solamente se encuentra la causa y el resultado del problema en sí mismo. No tiene nada de poder, ¿sí? Básicamente, solucionar el problema, ¿no? Si miramos solamente el problema, pasaría lo mismo que ocurrió al pueblo de Israel en el libro de Número capítulo 13. Este capítulo tiene contenido del acontecimiento de Cades Barnea, sabemos, Cades Barnea sobre los 12 espías. Esto es un buen ejemplo para la forma de esta vida. Busquemos Número capítulo 13, Número capítulo 13, versículo 31 al 33. Aquí aparece sobre la historia de Cades Barnea, sobre los 12 espías. Aquí, Números 13, capítulo 13, versículo 31 al 33, les leo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sabemos esta historia, ¿no? Sí, para los israelitas que escucharon la información desesperante, ¿sí? Esta es la información desesperante. Desesperante de los 12 espías que habían visto la tierra de Canaán. Esa tierra, por eso, esa tierra, la promesa de Dios, llena de esperanza, de donde fluye leche y miel, se convirtió, ¿sí? Se convirtió como en una tierra de problema, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Al escuchar esta información muy mal, pero en esta información tiene
actualidad, ¿sí? El contenido de actualidad, ¿sí? Tiene causas y resultados, muy lógicamente, ¿sí? Esta es la verdad también, ¿sí? Los hombres de Canaán son gigantes, es verdad. Pero al escuchar esto, al enfocarse en este problema en sí, por eso la tierra de Canaán que de promesa de Dios, llena de esperanza en donde fluye leche y miel, esta tierra se convirtió, al escuchar esta información, este problema se convirtió como en una tierra de problema. Esta enseñanza es muy importante, ¿no? Tenemos que pensar en este acontecimiento seriamente, ¿sí? Es un ejemplo muy bueno, ¿sí? Para nuestra vida también, ¿sí? Si enfocamos más en el problema en sí, podemos investigar, ¿sí? Podemos saber qué resultado, ¿sí? Qué causa tiene, pero en eso no hay el poder, no hay la promesa, no hay el plan de Dios. ¿Entienden, no? Este tema es muy importante. Tenemos que pensar bien en este acontecimiento. ¿Por qué? Tenemos muchos problemas en nuestra vida ahora también, como este pueblo de Israel, ¿no? Enfrente de nosotros hay un gigante. Esto es el problema, sí, ¿verdad? Pero antes de este problema teníamos la promesa de Dios, ¿no? ¿Qué es la promesa de Dios? Dios está junto con nosotros, ¿sí? Dios salvó a nosotros. Por eso, Dios está en mí. Está junto con nosotros siempre. Está trabajando en nuestra vida. Pero en lado de nosotros no creemos en esta verdad. Es el problema muy grave. No podemos mirar esta verdad. ¿Por qué? Un problema físico, un problema visible es más grande enfrente de nuestros ojos. Por eso no pueden ver la promesa de Dios. Este acontecimiento tiene esta enseñanza, ¿sí? Muy importante, ¿no? A pesar de que esta tierra ya les había sido prometida y confirmada por Dios, habían creído que serían destruidos y morirían. ¿Sí? Ellos pensaban así. Al final de muchos sufrimientos, si entraban ahí, así pensaban los israelitas. Gran problema, ¿no? Comparando a los gigantes de Canaán, quienes eran enormes y fuertes, con ellos mismos habrán pensado que ellos eran inútiles en todos los aspectos. Pensemos, hermanos, sobre este aspecto de Israel, ¿sí? Ellos, el pueblo de Dios, ¿no? Dios mismo eligió el Israel, ¿sí? Pueblo de Israel. Y también les dio esta promesa que conquistar, ¿sí? Puede conquistar tierra de Canaán, pero ellos, olvidando esta promesa en sí mismo, ellos mismos pensando así, de esa manera. Somos inútiles, somos nada comparando con gigantes de Canaán, olvidando la promesa de Dios. Esto es el gran problema. A pesar de que tenemos un problema en la tierra, físicamente, en nuestra vida, pero este problema de corazón, ¿sí? Olvidando la promesa de Dios, es más grande que este problema. Por eso, el pueblo de Israel toda la noche lloraron
alzando su voz y finalmente quisieron volver a Egipto saliéndose de la fe. Este aspecto es muy lamentable, ¿no? Capítulo 14 sale esta historia. Aquí, Números capítulo 14, versículo 1 al 2, al 3. Números capítulo 14, versículo 1 al 3. Aquí les leo. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, sí, toda la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Es muy lamentable, ¿no? Y les dijo toda la multitud. Así dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, pensemos, ¿sí? Meditemos esta escena, ¿sí? Ellos, ¿cómo pudieron hablar así? ¿Cómo? ¿Sí? Ellos ya habían experimentado y mirado muchos milagros de Dios directamente, ¿no? Saliendo de Egipto. Sí, directamente experimentaron estos milagros de Dios. Directamente. Miraron directamente. Así por la gracia de Dios, ellos pudieron salir de Egipto, ¿no? Pero, lamentablemente, debido a que ellos miraron solamente los problemas, se entristecieron e interpretaron esos problemas ampliándolos. Esto es el problema más grande que el problema físico. Entonces, ellos decidieron tomar un acto fuera de la fe, porque consideraban en sí mismos como muy débiles e inútiles. En sí mismos consideraban así, a pesar de que Dios estaba junto con ellos. La promesa de Dios sirve, pero ellos consideraban en sí mismos como son débiles e inútiles. Pero en realidad, Dios siempre estaba junto con ellos, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? De vez en cuando, como una costumbre, nosotros también, como una costumbre, se pueden manifestar estos aspectos en nuestra vida también, ¿sí? Por eso tenemos que cuidar mucho sobre este aspecto, de vez en cuando, o muchas veces, como una costumbre, tenemos estos aspectos ante Dios. Es algo muy lamentable, ¿no? Las preocupaciones acerca del futuro, conflicto entre los hermanos, problemas familiares, dureza de corazón y burlar de las personas alrededor de nosotros, cuando predicando el Evangelio, hay muchos problemas entre nuestra vida, ¿no? Quizás enfocarse en Dios dentro de estos problemas podría ser no tan fácil, ¿no? Sí, de verdad, no es tan fácil para enfocarnos en Dios dentro de estos problemas. Por lo tanto, como costumbre, muchas veces intentamos analizar el problema en sí según como desea la carne. Sí, cada uno de nosotros tenemos este carácter. Esto es
nuestra debilidad. Pero en cuanto nos pase esto, tenemos que mirar más a Dios. Haciendo esto, se podría experimentar que los problemas se solucionan naturalmente. A través de predicación de hoy, tenemos que pensar, tenemos que aprender esta manera de solucionar el problema en nuestra vida. En cuanto nos pase esto, en cuanto tenemos un problema en nuestra vida, tenemos que mirar más a Dios. Esta es la clave, esta es la manera de solucionar el problema. Haciendo esto, como dije, se podría experimentar que los problemas se solucionan naturalmente, automáticamente. Cuando enfoquemos en el trabajo del Señor, ¿sí? En las cosas del Señor que están relacionados con el Evangelio, y cuando oremos y leamos la Biblia más de la palabra, podríamos experimentar que los problemas se solucionan automáticamente. Y nosotros debemos experimentar esto sin falta, ¿sí? Probemos. Esta es la manera, ¿sí? Y también Dios trabaja de esa manera. Entonces, cuando tenemos mucho problema, tenemos que mirar más a Dios. Esta es la solución, ¿no? Para los cristianos. No es mentira, es verdad. La Biblia explica sobre esto. A través de Salmos 77 podemos entender exactamente sobre esta manera de solucionar el problema. Cuando estaba en Corea, en un distrito hubo un problema. Hubo una pequeña pelea entre dos hermanos. A pesar de que querían solucionarlo con sus propios pensamientos entre dos hermanos, pero se iban a complicar más y más, porque cada uno de ellos tenían su propia razón. Por eso, sí, no era fácil para solucionar esta pelea entre los dos hermanos. Pero en ese distrito, los hermanos le habían predicado a una persona quien había estado en la lista de petición de oración por mucho tiempo, ¿sí? Una persona. Debido a que la predicación es importante, ellos orando juntos y colaborando primeramente, así automáticamente se solucionaron los problemas y malentendimiento entre ellos. Automáticamente. Sí, enfocaron en el problema, en el trabajo de Dios. Sí, predicación. Por eso, así automáticamente se solucionaron este problema. A pesar de que hubo una pelea entre los hermanos, entre las personas, pero como miraron al Señor, como miraron la cosa de Dios, estos problemas se solucionaron automáticamente. Sí, entienden, ¿no? Esta es la manera. Para los cristianos, ¿sí? Para no salvos es otro problema, pero por lo menos somos cristianos, tenemos que recordar esta manera, ¿sí? Enfoquemos las cosas de Dios y automáticamente solucionan los problemas de nuestra vida. Antes, yo di un mensaje para una ceremonia de boda, ¿sí? Aquel día dije una lección acerca del triángulo, ¿sí? Esta lección fue la palabra para parejas, pero se puede decir que se aplica en todos los
hermanos, todos los cristianos también, para nosotros se aplica. Mire, aquí, mire, imaginemos un triángulo aquí. Aquí abajo, en la base, tiene dos puntos. Hermano 1, hermano 2, ¿sí? Esposo y esposa, ¿sí? Pensemos así. Y arriba, este punto es Dios, a pesar de que es invisible, pero ahí Dios, entre los hermanos, ¿no? Podemos decir que esa es una figura del matrimonio de un cristiano y a la vez también se puede decir que una figura de la relación con los hermanos en la iglesia. Es lo mismo. Entonces, cuanto más el esposo, hermano 1, y la esposa tratan de acercarse humanamente solamente, así, de esa manera, ¿sí? Dios se aleja más y más. De nuevo, mire, ¿sí? Cuanto más el esposo y la esposa, hermano 1 y hermano 2, tratan de acercarse humanamente solamente, así, Dios se aleja más y más de esa manera. ¿Entienden este dibujo? Así, de nuevo. Así. Se aleja más y más. Sin embargo, al contrario, si las dos personas, se acercan a Dios de esa manera, acercan a Dios, naturalmente y automáticamente se acercarán entre sí y también más a Dios. Este principio, ¿entienden este dibujo? Sí. Más acerca a Dios, entre ellos y entre Dios más acercan. Este principio es muy importante. La relación entre los hermanos es lo mismo en nuestra iglesia. Nuestra relación entre los hermanos también debe ser así, de esa manera. Si se acercaran al Señor, los hermanos se podrán acercar uno con otros. La condición previa es mirar al Señor, mirar a Dios, y así se perfecciona. ¿Entienden? Este principio es muy importante. Enfoquemos en Dios primeramente. ¿Sí? A pesar de que tenemos el problema, pero tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que acercarnos a Dios primeramente. Por eso, Asaf, dentro de un tiempo muy difícil, finalmente empezó a meditar profundamente. Él buscó esta manera, ¿sí? Salmos 77 explica sobre este aspecto de Asaf. Asaf, en esta angustia, finalmente empezó a meditar profundamente sobre Dios. Y el centro de esa meditación se ha cambiado del egocentrismo, ¿sí? Egocentrismo a Dios, ¿sí? Así se ha cambiado. Esta es la fe. Y también la clave de la solución de los problemas. Cuando la mirada del hombre se enfoque en Dios, podrá ser libre de la autocompasión y solucionar los problemas que nunca había podido solucionar. Esto es el ministerio, ¿sí? De solucionar el problema de cristiano. Cuando el egocentrismo se cambie al enfocarse en Dios, la fe se recuperará, ¿sí?
se recuperará. Asaf, sin decir nada calladamente, reflexionó en los días que habían pasado. ¿Sí? Reflexionó, ¿sí?, sobre Dios. Uno por uno meditó profundamente. Por eso, él sacó una conclusión. Se dio cuenta de que estaba descentrado por su debilidad. No porque de parte de Dios había problemas. ¿Sí? De parte de Dios no había nada de problema. Solamente de parte de Él tenía este problema. Cada uno de nosotros tiene las debilidades en sí mismo, ¿no? La mayoría de nosotros llega a tener dos corazones cuando siente que la respuesta de la oración tarda, ¿no? Pero es nuestra debilidad humana solamente, sí, nuestra debilidad. Por nuestra debilidad así decepcionamos. Así podemos decir que somos un ser débiles inevitablemente. Asaf, por medio de la meditación profunda, comprendió su debilidad en su invalidez, pensando, cuán débil y cuán pequeño soy yo. Asaf entendió eso profundamente. Asaf se dio cuenta perfectamente de que no hay nada que pueda hacer él con su propio poder, sino que es posible solamente para Dios. La manera está en la mano de Dios. Por medio de esta comprensión, empezó a meditar más en Dios Todopoderoso y Altísimo. Así pudo meditar profundamente. Y a pesar de que Asaf estaba dentro de su debilidad, recordaba todas las cosas maravillosas que hizo Señor para los israelitas en el pasado. Aquí, Salmos 77, versículo 10 al 12, él meditaba esto. Salmos 77, versículo 10 al 12. Si lo tienen, leamos juntos. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así, Asaf enfocó su mirada en los hechos de Dios y meditándolos. Pudo obtener la fuerza de seguir adelante superando todas las tribulaciones difíciles. Meditando esto, pudo obtener esta fuerza de Dios. Dios prometió dar una nueva fuerza a los que enfocan su mirada en Él. Es muy importante, ¿sí? Esta es la manera de Dios, ¿sí? Manera que Dios nos guía. Aquí, Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31, les leo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece
dice fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aquí, versículo 31, miremos la pantalla, leamos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos versículos son muy conocidos, ¿no? Sabemos bien también, ¿no? Y nos da gran fortaleza, ¿no? Esta verdad, esta palabra es verdad. Esto es una promesa y también un principio de Dios. Entonces, Asaf empezó a recordar lo que mostró Dios cuando estaba en el Mar Rojo. Después del versículo 15 del texto principal, explica sobre esto. En ese momento, el pueblo de Israel no podía seguir adelante por el Mar Rojo. Atrás de ellos estaba el ejército de Egipto, sabemos. En ese momento, Dios le prendió al Mar Rojo que impedía el camino de Israel. Entonces, las aguas del Mar Rojo y la tierra bajo el mar se estremecieron como si temblaran por miedo. Aquí Salmos capítulo 77, versículo 15 al 18. Salmos 77, 15 al 18, les leo. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, Sela. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. La Biblia explica bien sobre esta escena en el Mar Rojo. Luego de esto, Dios dividió el Mar Rojo e hizo que los israelitas lo cruzaran. Y al final sepultó al ejército de Egipto que los perseguía en ese Mar Rojo. Sabemos esta historia, ¿no? Realmente ocurrió este acontecimiento y Asa meditó, pensó, recordó este acontecimiento, ¿sí? En este acontecimiento profundamente meditó lo que hizo Dios a los israelitas. Dios, con su mano poderosa y grandiosa, salvó al pueblo de Israel. Esto es el resultado de este problema. Salvó al pueblo de Israel que escogió Dios mismo de la mano de Faraón, quien era el rey del país más fuerte del mundo. Imaginemos, meditemos, hermanos, esta escena. Ese Dios que hizo esto en ese momento para los israelitas y también
para Asa, este Dios, tal Dios, está junto con nosotros ahora mismo también. Por eso es muy necesario que meditemos este acontecimiento. Lo que hizo Dios para los pueblos, para los israelitas, para Asa, para nosotros también. Asa, recordando lo pasado, en el medio de la desesperanza, pudo obtener nuevamente consuelo y fuerza nueva también. ¿Sí? Él pudo obtener esta fuerza, nosotros también. Si meditamos esto profundamente, podemos obtener esta fortaleza. Mire, es verdad, ¿no? La Biblia, ¿sí?, explica muy detalladamente, muy claramente sobre esta manera de obtener la solución de los problemas. También obtener la fortaleza nueva. Aquí, mire, él pudo recordar y darse cuenta de que Dios, quien dividió el Mar Rojo en el pasado, puede recuperar sus problemas y dificultades suficientemente ahora mismo. Asa pudo recordar esto. Nosotros también tenemos que recordar, tenemos que entender esta manera de solucionar el problema, ¿sí?, a través de la palabra de Dios. Así que comprendió que el problema que padecía en su vida no era nada comparando con Dios del gran poder. Sí. Dios Todopoderoso está junto con nosotros y también, ahora también tiene el poder, ¿sí?, hacia nosotros, el amor también. El que guió ante el Mar Rojo el pueblo de Israel fue Dios, ¿sí? Fue Dios. Mire, aquí, Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 2, ¿sí?, les leo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Victor y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios guió hasta aquí. Mire, aquí es el lugar frente del Mar Rojo, ¿no? No es una casualidad, entonces. No es una casualidad que el pueblo de Israel haya llegado hasta aquí. Dios los guió y permitió este acontecimiento en su providencia. Entonces, meditemos esto, ¿sí? A pesar de que en ese momento los israelitas pensaban que era muy difícil, ¿sí? Pero Dios guió hasta aquí con su providencia. Mire, tenemos que pensar y entender que Dios, cuando los guiaba hasta aquí, hasta ahí, los israelitas ya había preparado el camino por donde cruzar el Mar Rojo dentro de su providencia. A pesar de que no se veía todavía el camino, pero ya había preparado el lado de Dios. Por eso guió hasta aquí a los israelitas. Aunque el pueblo de Israel solamente vio las aguas del mar en ese momento, pero Dios ya había preparado el plan, es decir, el camino debajo de esas aguas. Exactamente aquí, ¿no? Si los guió aquí es muy profundo del mar, pero exactamente aquí, Pi-hahirot, para que pudieran cruzar el Mar Rojo. Es gran milagro, ¿no? Mire, entonces, Salmos
77, versículo 19 al 20. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. En el mar fue tu camino. Sí, en el mar fue tu camino. Esta frase es muy asombroso, ¿no? En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. La cruz también es lo mismo, ¿sí? Ahora pensemos, la cruz también. Hubo el dolor y la muerte en esta cruz de Jesucristo. Pero dentro de esta cruz hubo también el camino, ¿sí? El camino. Hubo también el camino de la salvación. Hubo el camino de resurrección de la muerte, ¿no? Pero se veía gran dolor, ¿no? Se veía que no tiene una solución de salir de esta cruz, pero ya tenía el camino de la salvación. Dentro del sufrimiento que nos permitió Dios, habrá la providencia más profunda de Dios también. Así que, aunque delante de nosotros estén presentes días de la angustia, como el Mar Rojo, no deberíamos mirar las olas que se mueven, sino el camino de Dios que está bajo las olas. Este camino se lo puede ver solo por la fe. Por eso es muy importante esta palabra de Dios, ¿no? Para que tengan esta fe verdaderamente. Podemos creer en que existe el camino de Dios. Es porque esa es la verdad. Y esta Biblia, esta palabra de Dios testifica esto. Por eso, a través de la palabra de Dios, a través de esta predicación, este culto dominical, podemos entender esta verdad. Por eso podemos creer en que existe el camino de Dios, siempre dentro del sufrimiento de nosotros, dentro de los problemas de nuestra vida, ¿no? Solo no se veía, pero en realidad había un camino bajo el mar. Si conocemos exactamente acerca de Dios, podremos saber que hay también un camino bajo el mar. Si no tenemos convicción de esto, tenemos que recapacitar en la gracia de Dios que nos salvó y nos guió hasta ahora. Reflexionemos, ¿sí? Siempre estaba junto con nosotros. Siempre está junto con nosotros ahora mismo ese Dios todopoderoso. Es porque es verdad que Dios cambió mi destino del eterno infierno al eterno cielo. Y también cambió mi vida dentro de la palabra y la comunión. Reflexionemos mi vida, ¿sí? Dentro de la iglesia, dentro de la palabra, mi vida ha cambiado, ¿sí? Esto es el poder de Dios. Esto es la evidencia que Dios trabaja entre nosotros. Esta es la evidencia que Dios vivo en nuestra vida. Y además, es muy cierto que Dios está junto con nosotros ahora mismo también, ¿no? Por lo tanto, no debemos olvidar que si permanecemos bien en el Señor, en la iglesia, en la palabra, en la comunión, en la oración, en la predicación, los problemas dentro de nuestra vida son un sufrimiento que suficientemente se puede soportar con el amor y poder de Dios. Porque Dios está junto con nosotros ahora mismo y está vivo
en nuestra vida, ahora mismo también. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra preciosa y también recibimos muchas enseñanzas muy importantes para nuestra vida cristiana. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y haznos más santo con tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en esta situación muy difícil, confusa y peligrosa. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar este riesgo con tu gran amor y así que podamos predicar tu evangelio más fuertemente y a las almas perdidas. Queremos que propaguemos tu evangelio fervorosamente a través de toda nuestra vida. Por favor, nos ayuda mirando este corazón y deseo anheloso hacia evangelio y tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.